tan importante escuchar la palabra en estos tiempos. Así que le animamos, si usted no lo compartió, compártalo para que todos puedan entender a través de la Escritura los tiempos que estamos viviendo y qué va a suceder. Uno dice, ¿qué va a suceder? ¿Se termina todo? ¿Seguimos? ¿Cómo? Bueno, la Biblia nos va a estar aclarando situaciones y sobre todo sobre un evento que estamos esperando como hijos de Dios, ¿sí? Y es muy importante aclarar esto, porque esto es lo que uno ve, entiende, de acuerdo a lo establecido por el Señor Jesucristo en su palabra. Es decir, yo soy de la idea del premilenialismo. Es algo que yo creo de lo que hoy vamos a compartir, por eso yo invito a los hermanos, aunque esto va a quedar grabado en el Face y también en YouTube, pero quisiera que puedan acompañarnos con un cuaderno o un lápiz o una fibra, no importa. Porque hay varios pasajes porque es muy importante, porque eso está muy ligado a nosotros. Sí. Es decir, no podemos ignorar esta verdad. Y vamos entonces ya a dar comienzo en este tema, ¿no? Un bosquejo de los eventos futuros. Por eso hemos visto este tema y queremos compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ahora, eventos que rodean el final de la edad de la iglesia. Es algo muy importante y comienza con una apostasía creciente, según nos muestra la palabra de Dios. Y vamos por favor a compartir allí en segunda de Timoteo, capítulo 2, Roberto, capítulo 3, versículo 1, y allí habla la palabra del Señor. Sí, nos dice, 2 Timoteo 3.1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los últimos días, pastor. Ahora, veamos con mucha atención lo que nos dice allí este escritor, Pablo, por cierto, a Timoteo. Dice, término últimos días. Es decir, esto abarca todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. O sea, es el periodo que estamos viviendo actualmente. Es el tiempo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, hay algo que necesitamos entender. Es decir, la defección y la apostasía, entre otras cosas, caracterizarán a todo ese periodo, según nos muestra aquí Timoteo capítulo 3, versículo 1 en 2 Timoteo. Así que no es una indicación del final de la era de la iglesia, no. La presencia la misma de la apostasía, por eso es lo que nos muestra Pablo, pero el aumento de ella sí lo es. Claro. Es decir, esto... O sea, que siempre hubo, pero que ahora se incrementa. Se incrementa mucho más. Claro, ¿Por qué? Porque vemos que la venida del Señor Jesús cada vez se aproxima más. Necesitamos. Ahora, la apostasía existe en el tiempo presente y por cierto también existirá en el tiempo futuro. Y mucho más aún cuando vemos llegar a su clima, conducirá, por cierto, a ese reinado religioso del hombre del pecado que también nos habla la palabra, que también vamos a ir un poco a ella durante el periodo de la tribulación. Es algo realmente muy serio esto. O sea, como para aclararnos un poco, estamos viviendo en el periodo de la primera venida del Señor y la segunda. En ese lapso va a haber un arrebatamiento. Exactamente, ¿sí? es lo que nos muestra. Vamos a ir a eso, ¿no? Claro, pero en estos tiempos, digamos, como señal principal está la apostasía. La apostasía. ¿Verdad? ¿La apostasía qué es? Que ya estuvo, pero que ahora se afirma. La apostasía sería un abandono, ¿sí? Un divorcio, una deserción. Una deserción, ¿no? Dice, hay una palabra que se utiliza que es defección, que sería el abandonar, ¿no? El dejar. Ahora, ¿cómo vemos hoy la iglesia? No estoy hablando solamente de la nuestra, No, sino de la mayoría de la iglesia. ¿Cuántas personas que abandonan su fe? Sí, justamente antes nosotros de charlar de este estudio hablábamos, yo le contaba a usted que estaba entre el material que buscaba y mensajes que iba leyendo también, había alguien que decía, yo trabajé en la iglesia, yo fui maestro de escuela bíblica, pero por la hipocresía y porque no esto y porque lo otro, hoy me declaro ateo.
Bueno, eso es la apostasía. Es renunciar a la fe en Jesucristo. Es abandonar el amor que tenemos por el Señor para irnos a las cosas del mundo. Ya sea por el motivo que sea. Pero eso es la apostasía. Esa es la palabra apostasía, significa eso. Abandonar, ¿no? Dejar. Abandonar la fe, en este caso. Ahora, no nos quedemos solamente con segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Vayamos a un versículo más que se encuentra allí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Lo que nos está diciendo allí Pablo es de esta forma, ¿no? Que podemos esperar que la apostasía se difunda cada vez más a medida que nos vemos o cuando nos acerquemos más a los días de la tribulación. Es decir, cuando más se acerca el día de la tribulación, es decir, vamos a ver todavía mucho más que pronunciado, digamos, sí, que cristianos estén desertando de la fe, y hablo de la fe verdadera. Qué pena, ¿no? Porque uno... Por cuestiones propia o ajena. Claro, claro. Pero uno justamente lo que anhela como iglesia, ¿no? Es que la gente se aferre más a la fe, pero la palabra, como decíamos al comienzo, se tiene que cumplir, y hay tiempos, en estos tiempos justamente, al ser tiempos finales, como consideramos, la apostasía se va a ir incrementando, ¿no? Hermanos, gente que ha declarado su fe por Cristo, van a ir abandonando esa fe, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros ignoramos, porque por algo Dios permitió que esto quede en su registro, claro, en su palabra. Entonces, entendamos siempre, mis queridos hermanos, que podemos esperar, según nos muestra aquí la palabra de Dios recientemente leído por Roberto, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, como decía hoy, podemos esperar que la apostasía se difunda cada vez más a medida que nos acerquemos a los días de la tribulación. Es decir, cuando esto ocurra, significa que nos estamos acercando más aún a aquel día que ya nos habló el apóstol Pablo, que el mismo Jesús nos habló. Claro, en Mateo, en Mateo capítulo 24. Y no solamente Mateo, sino que en Lucas también. Sí, son capítulos para ver, para leer y saborear despacito, ¿no? Porque también nos aclara, dice, cuando estas cosas sucedan, ¿no? Y da el ejemplo de la higuera, ¿no? Cuando florece, cuando se pone verde, sí, es porque la primavera está cerca, es porque está llegando ese tiempo, ¿no? Sí. Y hay muchas señales que nos van a... porque esto de la apostasía tiene ciertas características, ¿no? Sí. Entendamos esto, ¿no? Vuelvo a aclarar esto porque muchas veces puede traernos ciertas confusiones. Todos estos rodean el final de la edad de la iglesia. Es decir, que la iglesia hoy, puntualmente, tiene su día final. Entonces, antes de que venga el rapto, vamos a vivir este tiempo. Que muchos van a desertar. Muchos van a dejar el cristianismo, por así decir. Y que esto no nos sorprenda. Sí, oremos por ellos para que se vuelvan, pero está escrito que esto va a ocurrir. Entonces no debemos asustarnos si alguien que está hoy congregando con nosotros mañana ya no esté. Y cuánto dolor por ahí nos genera, ¿no? Es doloroso, por cierto. Cuanto más usted que es pastor, pero es doloroso. Cuánto nos genera el hecho de que uno se encariña con alguien y dice que bueno, está dando sus primeros pasos en la fe, o se afirmó en la fe, y de un día para el otro dice, bueno, no quiero saber nada, prefiero hacer lo que yo estaba haciendo, sí, o elegir otro camino. Qué tristeza. Aclaremos esto, ¿no? Esto no es que vaya a otra iglesia, estoy hablando de quienes han dejado la fe. Ahora, si van a otra iglesia, alabado sea el Señor, amén, no hay ningún problema. Pero también veamos dentro de este evento las características doctrinales de la apostasía. Sí, porque, digamos, tiene puntos importantes el hecho de abandonar la fe, ¿no? No claro. Le llamamos enfriamiento espiritual, le llamamos distracción y demás, pero hay puntos que son claves, ¿no? Sí. Que se plantan y que hacen que la persona realmente dude y se vaya. Y muchas veces no va a ser un abandono presencial.
sino que dentro de esta característica doctrina de la apostasía también entra la negación. Claro. El no creer, el decir, no, yo no creo que sea así. Yo creo en Dios, pero no creo que esto suceda. Claro. Ahora, estas incluyen al menos tres aspectos, o tres características. Y una ahí está en la palabra, y quiero por favor que podemos corroborar allí en 1 Juan, capítulo 2, versículos 22 al 23. Y miren, ahí habla una de las características de la apostasía. Y Juan dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre, ¿no? Y esto lo hace porque está negando la Trinidad. Es decir, va a haber una negación de la doctrina de la Trinidad. Porque es lo que nos dice el versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega a Jesús, que es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y como para reafirmar esto, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice que hay tres que dan testimonio de esto, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y el que niega esto ya está metido en la apostasía, ¿no? Ya está dudando de la Divina Trinidad, está dudando de una característica fundamental de nuestra doctrina, ¿no? Por eso el apóstol Pablo nos alienta para que realmente, como nos enseña allí en Colosenses, que debemos llenar nuestra mente, debemos llenar nuestra cabeza, por así decir, de la palabra de Dios. Claro. Porque necesitamos entender esto, que una de las características de la apostasía es esa negación de la doctrina de la Trinidad. La Trinidad, aclaremos que no está en la Biblia, sino tratamos de usar, por ejemplo, que está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Explícitamente está, claro, exactamente, claro. Pero puntualmente no está escrito en la palabra. Claro, claro. Entonces, eso es como punto número uno. La primera característica es una negación de la doctrina de la Trinidad. Ahora, la segunda característica también está el pasaje que hemos leído, pero puntualmente en el versículo 22, y Juan, capítulo 4, versículo 3. Claro, el 22 decía, ¿no? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, ¿no? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Y en el caso del capítulo 4, versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo, ¿no? O sea, ahora negar la existencia. Y segunda de Juan, versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿no? Es decir, las segundas características que nos habla de esta doctrina de la apostasía es la negación de la doctrina de la encarnación de Cristo. Eso es un detalle muy importante. Sería como que Dios no se encarnó, como que Cristo no es Dios. No se hizo carne. No Sí. se hizo carne. Es decir, en la época de Juan, esto tomó la forma de negación de la verdadera y real humanidad de Cristo. De hecho, creo que hay algunas sectas justamente actualmente, ¿no? Que niegan de que Dios se haya hecho hombre a través de Cristo, ¿no? Y en ese tiempo, mire desde cuándo ya venía esa tendencia, esa creencia de que... ¿Y cuánto más en este tiempo, no? Cuánto más en este tiempo, ¿verdad? ¿No? Entonces, entendamos esto. Según tenemos aquí el pasaje que hemos leído y los versículos, en la época de Juan ya esto tomó la forma de negación de la verdadera y real humanidad de Cristo, ¿no es cierto? Aunque también toma la forma de negar la verdadera deidad de Cristo. El hecho el rechazamiento, ya sea de la Trinidad o de la encarnación, niega la existencia del hombre Dios, la cual es la
esencia o es esencial para nuestra salvación, porque hay ciertos detalles que debemos comprender con esto. Si Jesucristo, Roberto, no fuese hombre, no podría haber muerto. Claro. Pero si no fuese también Dios, esa muerte no habría podido efectuar el pago de los pecados. Es decir, Cristo es Dios hombre o hombre Dios. Cristo vino como hombre, se encarnó, murió, resucitó y hoy está en la diestra de Dios. Claro, Pablo también hablándole justamente a los Corintios, ¿no? En el capítulo 15, primera de Corintios capítulo 15, versículo 13, hace hincapié en esto, ¿no? Que si no creemos esto justamente, ¿no? Si nuestra fe está basada en la encarnación de Cristo, en la muerte y resurrección, en que Jesús es Dios, es vana nuestra fe, ¿no? Y dice algo más doloroso, dice que seríamos dignos de lástima, ¿no? Porque tendríamos una fe, como por ahí a veces consideramos aquel que no cree en nuestro Dios, ¿no? Que creen por ahí en otras cosas como elementos de yeso, de madera, ¿no? Si decimos, pobre, tiene la fe fundada en otras cosas. Sí. Pero la base fundamental de nuestra fe justamente es que Cristo vino en carne, ¿no? Que Dios encarnó, perdón, de que murió y resucitó por nosotros, y esa es la base de nuestra salvación, ¿no? Sí. Sin resurrección no había salvación. No habría salvación. Hablando de lástima, esto me lleva un poco a pensar también, ¿se acuerdan aquellos profetas de Baales en aquella gran competencia de entre Elías y los profetas? Sí, sí. ¿No? Pobres profetas que se hacían de todo, se flagelaban para ver si... Y el otro, Elías, como si se burlara, le dijo, mira, a lo mejor tu Dios debe estar haciendo descanso, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero Jesucristo es totalmente diferente. Bueno, esas serían las dos características. Ahora, quiero poner una más, por cierto, para poder entender las características doctrinales de la apostasía. El otro punto se encuentra allí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, y allí nos habla, nos muestra una negación de la doctrina del regreso de Cristo, porque Cristo regresa. Claro, el cuánto pasa ahora justamente cuando uno dice que Cristo viene a buscar a la iglesia y no lo creen, ¿no? Porque dicen, es difícil que Dios venga a buscarnos, pero nuestra fe está fundada justamente en eso. Sí. Nuestra esperanza en que Él va a venir a buscarnos. Y segunda de Pedro capítulo 3, verso 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación, ¿no? Y era un cuestionamiento que le hacían a Pedro en ese tiempo, por eso escribía, como diciendo, ¿y cuándo viene tu Dios? Vos que estás hablando de que Cristo viene, de que tu Dios viene, ¿cuándo va a venir? Si hasta ahora todo sigue igual. Ahora, ¿esto no te hace pensar a muchos hermanos que también se hace esa misma pregunta? Si esto siempre se dijo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, justamente ahí vamos a lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 25, ¿no? Donde pone cómo tenemos que estar nosotros, ¿no? Sí. Porque nos muestran las vírgenes sensatas y las insensatas, ¿no? O los obreros ahí que descuidaron lo que su amo le había dado, pensando que no iba a venir hasta que él vino, ¿no? Entonces tenemos que estar en este tiempo como esas vírgenes sensatas, ¿no? Con nuestra lámpara encendida, con la reserva ahí firme para que cuando Él venga nos encuentre encendidos en el Espíritu Santo. Entonces necesitamos comprender esta última características que nos da la palabra de Dios, es una negación de la doctrina del regreso de Cristo. Es decir, Cristo vuelve, Cristo regresa por lo suyo. Necesitamos. Entonces, vayamos nuevamente a la palabra de Dios. Dios nos está invitando en este tiempo a que nos relacionemos con Él y su palabra para que podamos comprender toda esta verdad y esta realidad, para que no nos deslicemos, para que realmente estemos preservando y conservando nuestra salvación, no con fuerza, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, iglesia, esto tiene que llevarnos a un replanteo de acuerdo a cómo está nuestra fe, a cómo estamos en Cristo Jesús. Porque esa es una palabra en
Eso es una marca distintiva por quienes vendrá Cristo. Jesucristo no va a venir por cualquiera, no, Él va a venir por algo que ya está escrito. Entonces necesitamos comprender, estas son las tres características doctrinales de la apostasía, por cierto. Tres digo porque hay mucho más. Hay más, pero repetimos la que vimos hoy, ¿no? Exactamente. Que es la negación de la Trinidad, Exactamente. la negación de la encarnación de Cristo, ¿no? Sí. Como Dios que vino y se encarnó para que nosotros alcancemos salvación. Y la tercera es la negación de su regreso, porque Él dijo que venía a buscar a la iglesia. Justamente es lo que nos mantiene encendido, ¿no? Saber que Él viene a buscarnos pronto. Y viene pronto, Cristo viene pronto, dice el Maranata, ¿no? Cristo viene pronto. Bueno, esas son las doctrinas, ¿no es cierto? Claro, de la apostasía. Perdóneme, ¿no? Pero pensando un poco en esto de que la gente niega, que es parte, ¿no? Y usted decía de que hagamos un autoexamen de cómo está nuestra fe. Justamente por ahí uno ha escuchado en nuestro caminar en Cristo, yo desde que era chiquito que se decía lo mismo, ¿no? O sea, van pasando los años y siempre dice que va a venir justamente lo que le cuestionaban a Pedro en segunda de Pedro, ¿no? Sí, mira, yo creo que sí, dice que va a venir, pero ¿cuándo? Entonces, hasta que venga yo sigo viviendo mi vida, ¿no? Pero en realidad tenemos que vivir nuestra vida cada día. Nuestra vida Cristo. cristiana desde que hemos empezado hasta que tengamos que ir de aquí, siempre tiene que ser la misma. Tiene que ser un punto de ascenso, no descenso. Claro. Tenemos que ascender, crecer, madurar en la fe. Bueno, antes de ir al otro punto tan esencial, porque vamos a tratar después de las características del estilo de vida de la apostasía. ¿Por qué? Porque también el apóstata tiene un estilo de vida. Y esto estoy hablando, vuelvo otra vez y quiero ser redundante, y quiero que me perdonen los oyentes, porque quiero ser redundante en este tema, porque es un tema muy, muy delicado, muy serio, y es un tema para este tiempo. Entonces vamos a una breve corte, por así decir, sin cortar, sin desaparecer, porque queremos dar algunos anuncios y después volvemos, pero queremos volver después sobre las características del estilo de vida de la apostasía. Entonces, hasta aquí, ¿sí? Sí. Estamos viviendo tiempos finales, ¿sí? Estamos esperando la venida de Cristo, ¿sí? Que va a ser desde la primera venida a la segunda, ¿sí? Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿no? Lo que llamamos arrebatamiento, ¿sí? Es distinto el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Eso que quede bien en claro, porque usted va a escuchar segunda venida, el arrebatamiento es otra cosa, ¿sí? Y que es lo que estamos tratando. Ahora, ¿qué va a pasar antes de ese momento? Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que tiene que suceder es la apostasía. Lo que tiene que suceder y que está sucediendo. Leíamos, ¿no? Sucedió ayer, sucede hoy y va a suceder en los tiempos y mucho más ya cuando se aproxima. O sea, que va a ir en aumento. Exactamente, cuando se aproxima la tribulación. Bueno, vamos a algunos saludos, ¿no? Vamos el punto 2, y bueno, el punto 2, el tema que vamos a ver en esta noche son las características del estilo de vida de la apostasía, porque esas personas también tienen un estilo de vida. No es que se van a morir, siguen viviendo. Ahora, la defección, que podría ser la diserción, el abandono, el ser desleal a Cristo, la defección de la doctrina siempre trae una declinación de la moral. Sí. Porque cuando uno se aparta del Señor, moralmente anda mal. Sí. Anda mal. Ahora, Pablo, según nos muestra la palabra del Señor, que ya pronto también vamos a leer,
Pablo enumera 18 características de tal declinación. No es poco, ¿no? Pero estamos hablando a nivel general, ¿no? General, sí. Pero 18 características. Sí, pero estoy hablando de un libro, de un capítulo y de 5 versículos, nada más. 5 versículos. Podríamos irnos también a Romanos, que el hombre perdió su función natural que Dios ha creado y se echó al abandono, Sí. digamos, sin ir a esos detalles, Sí. pero estamos viendo un capítulo, un libro y 5 versículos. Sí. Y vamos por favor a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Y allí nos habla el apóstol. Al 5 se Pablo. lo leo, pastor. Dale. Dice, es el ser de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita, dice, ¿no? La palabra de Dios. Miren lo que vemos y encontramos entonces las características del estilo de vida de la apostasía. No son nada más ni nada menos Que un retrato de lo que estamos viendo. Y es un retrato de lo que estamos habla viendo, de ¿no? egoísmo. Sí. Vemos cómo está hoy nuestra sociedad, pero no es tanto nuestra sociedad, sino que el Señor está hablando a su iglesia. Y es A la los parte más componentes. dolorosa. La parte más Exactamente, es dolorosa. decir, a los cristianos, egoísmo, amor al dinero, materialista, dice un espíritu orgulloso, incorregible, blasfemia, tremendo. Y la palabra dice que el único que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Es tremendo, según la enseñanza de Jesús allí en Mateo capítulo 12, donde habla exactamente quienes blasfemian. La blasfemia, entonces, desobediencia a los padres. Hoy tan... ¿Cómo están hoy los hijos? Sí. Estoy hablando siempre cristianos. Claro, bueno, si Cristianos. vemos para fuera de la iglesia, uno se asombra o ahí le llama la atención, porque cada característica de la que acabamos de leer está Sí. marcada. El problema es que dentro de la iglesia, en general, tenga estas características, algunos, ¿no? Y bueno, fue bueno en aclarar que no estamos hablando específicamente de la iglesia Jesucristo nuestra esperanza, sino que hablamos de la iglesia A nivel a nivel general, a nivel mundial, ¿no? Entonces necesitamos prestar más atención. Entonces, Sí. por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, por cierto, también nos está enseñando y nos está diciendo, sepan que este va a ser el estilo de vida de los apóstatas. Sí, este va a ser su conducta. Volvemos un poco más, otra vez dice, desobediencia a los padres, que ya lo dije, ingratitud. Uy, cuánto también, ¿no? Cuánto Entonces, también sí, es terrible. es terrible, ¿no? La ingratitud. Falta de santidad. Falta de santidad. Sin ¿Para santidad qué nadie ser? verá a Dios. Exactamente. Sé santo porque yo soy santo. Sin santidad, ya lo dijiste, nadie verá al Señor. También nos habla de la falta de afecto natural. Aún dentro de la iglesia nos encontramos con esa mala noticia que lamentablemente los chicos se fueron para el otro lado, y me gustan los chicos, me gustan las chicas, chicas me gustan las chicas, entonces es triste, pero la Biblia también habla que esto va a ocurrir. Enemistad incesante de modo que los hombres no pueden ser persuadidos a oponerse, o a ponerse, mejor dicho, de acuerdo el uno con el otro. Claro, es decir, hay una constante pelea, ¿no? enemistad. Pelea, sí. Exactamente. Con respecto, perdón, ¿no? Lo que Sí. usted decía a la confusión esta, la falta de afecto natural, ¿no? Que los hombres con hombre, mujer con mujer y todas estas cosas, ¿no? Entrar
realmente enterarse, por ejemplo, de hermanos que han apostatado, que se han ido hacia cosas que este mundo está predicando, como el libre amor, ¿no? Y escuchaba que gente que ha llegado a estar en liderazgo, ni hablar de gente famosa, entre comillas, como pueden ser algunos artistas, ¿no? Artistas que digo entre comillas porque el artista lo que da es su arte, ¿no? No tiene la luz, pero artistas entre comillas cristianos, o sea, que declaran su fe como cristianos, que cantan para el Señor o que desarrollan un arte, me asombró ahora uno que estoy viendo, ¿no? Un joven que demuestra su inclinación hacia lo que está penado, ¿no? Hacia lo que, bueno, no está permitido por Dios, que es la relación antinatural, ¿no? Y justamente hace hincapié, esos son los tiempos. Por eso yo le digo me asombra, pero en realidad no nos tendría que asombrar, ¿no? Estas cosas, porque son de estos tiempos, ¿no? Sí. Y hay algo que también me llama la atención, de enemistad incesante, como hablé hoy, es terrible. Porque hoy podemos ver a través de los medios masivos, por cierto, de lo que es el fake o el YouTube, cómo se estamos constantemente bombardeándonos. Peleándonos, ¿no? Peleándonos. Lo que somos uno en Cristo, lavado con la misma sangre, comprado con la misma muerte, sellado con el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Y hay una enemistad. Eso significa que ese es el estilo de vida los apóstatas, que se está cumpliendo la palabra de Dios. Y eso a mí en parte me tranquiliza, porque se está cumpliendo lo que Jesús había dicho. Claro, como habías dicho al comienzo, como un sellamiento, ¿no? Palabra que realmente se cumple. Bueno, seguimos un poco más, Roberto. ¿Cómo no? Calumnia. Terrible. Falta de dominio propio. Y ese es un problema tan fuerte en este tiempo, ¿no? Aún dentro del cristianismo existe la de género. Sí. Y eso es por falta de dominio propio. Sí, de tantas situaciones. Me enervé y perdí el control y lo dejé con los ojos hinchados, ¿no? Sí. No, salvajismo también está dentro. Oposición a lo bueno. Sí. Tremendo. Más en este tiempo que estamos viviendo. Y el profeta Isaías habló de este asunto, diciendo que llegará un momento que llamaremos buenos a los malos y malos a los buenos. Entonces se está cumpliendo la palabra del Señor. Oposición a lo bueno. Conducta traidora. También, ¿no? ¿Qué más dice? Impetuosidad. Es decir, temeridad e imprudencia. El impetuoso, ¿no? Sí. Entonces, son características de un estilo de vida que va a llevar los apóstatas. Altivez, amor al placer. Sí, y eso está tan vigente hoy, ¿no? Tan fuerte el tema del placer, ¿no? A través de los tiempos fue así, pero justamente marcando más los tiempos finales, el amor al placer, ¿no? Se incrementa. Obviamente a todos nos gusta el placer, ¿no? Poder disfrutar de comer, de disfrutar de cosas, pero el dedicarle más al placer que a las cosas de Dios, ¿no? Sí. El dedicarle, por ejemplo, a la comida, ¿no? Más que a otras cosas que son fundamentales en nuestra relación con Dios, ¿no? Y esas son una forma de adoración sin santidad de vida. Y necesitamos. Sí. Entonces necesitamos comprender, vos que estás del otro lado, necesitamos entender las características del estilo de vida de la apostasía. Entonces aquí tenemos a través de este un solo libro, como dije hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5, en 5 versículos. Tremendo, 18 características, ¿no? De la conducta de estos es tremendo. Tiempos. Ahora, no solamente termina allí. Voy a hacer una pausa aquí, pero cortar el hilo del tema. También nos habla la Biblia, y eso ya vamos a ir un poco en el libro de las Naciones, que es el libro de Apocalipsis. Sí. Y habla allí de una preparación, o nos habla principalmente de la iglesia unificada. Es decir, va a haber una preparación para la iglesia ecuménica. Y es lo que vemos también, ¿no? en cierto Miren, modo. Me llamaba mucho la atención, ¿no? En esto, justamente
hablando del ecumenismo, de esto que está todo bien, de que bueno, tenemos algunas diferencias, pero nos unimos, ¿no? La luz no tiene ninguna relación con la oscuridad, ¿cierto? Justamente iglesias que han sido históricamente iglesias consagradas, fuertes, ¿no? No les voy a dar el nombre ahora, ¿no? Para no entrar en detalle, ¿no? Pero algunas iglesias que han sido fundadoras, inclusive, hoy aceptan el matrimonio igualitario. Hoy hacen aborto, ¿no? Y son las que se unen con la gran iglesia mundial, ¿no? Son las que están formando están preparando, ¿no? Esa iglesia ecuménica que va a ser necesaria para que se cumplan estos tiempos, ¿no? Iglesias que han salido de nosotros, o sea, nosotros inclusive muchos hemos salido de esas iglesias, ¿no? Y están aceptando conductas que van en contra de la palabra, aceptando conductas que van en contra de lo que el Señor dice, ¿no es cierto? Ahora, vemos, por cierto, ¿no? Esta preparación para la iglesia ecuménica, sí. De aquí a no mucho tiempo. Durante la primera parte de los días de la tribulación, porque eso también podemos encontrar a través de investigación, la religión ecuménica organizada tendrá su auge. Claro, tendrá su auge. Este sistema religioso apóstata se describe en Apocalipsis, capítulo 17, como el misterio, el versículo 5 puntualmente, dice, habla del misterio de Babilonia. Y es algo muy importante. El misterio de Babilonia. A ver, Leo. Dice, a ver, por favor. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿no? Está hablando justamente de esa iglesia, ¿no? Dice que es la gran ramera. Ahora, ¿cómo la llaman? Sí, hay algo que necesitamos entender. La gran ramera que habla Apocalipsis, que será juzgada, por cierto, no es una verdadera prostituta, entendamos eso. No. Es el nombre el término ramera es una metáfora de la religión falsa. Entendamos eso. ¿Por qué? Porque se vende por dinero, porque exactamente. No tiene un dueño, sino que sí. se va vendiendo según al mejor postor. Sí. Veamos que no va a ser algo localizado. En el versículo 15, si me podés buscar por favor, nos habla allí que será mundial. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, no será solamente Pablo Nogués, no será Argentina, no será aquí América del Sur o América del Norte ni América Central, sí. No será solamente Europa, sino que será a nivel mundial. Claro. Ahora, ¿cuál es la preparación? Ahora veamos el versículo 1, versículo 1, 5, 15 y 16. Nos habla allí que va a ser infiel a la verdad, infiel al Señor, y el término, por cierto, ramera, aparece en esos versículos. ¿Sí? ¿Se los leo? Por favor. En el versículo 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y al amigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, ¿no? La que está sobre muchas aguas. Y el versículo 5 nos dice, y en su frente, el que acabamos de leer, ¿no? Un nombre, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 5, sí. Y el versículo 15 y el 16 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Siempre hablando... Eso es el versículo 16 también. Sí. Entonces, es decir, tendrá una amplia influencia por el versículo 12 y versículo 13. Los 10 cuernos que has visto es reyes, dice, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Tremendo. Tremendo, sí, sí. Es decir, se está preparando para la iglesia ecuménica. Sí, sí. Y sí. esta iglesia, bueno, ya sabemos quién es supuestamente la gran ramera, hace la religión falsa, sin ir a tantos detalles, por cierto, porque no hace falta. Entonces tendrá amplia influencia política. Y es lo que vemos hoy también. Sí, sí, justamente que históricamente ha tenido influencia política y aún hoy tiene influencia en ciertos estados, ¿no? En ciertas naciones, la religión oficial, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay algo que quiero que compartamos en el versículo 4, vayamos por favor, veamos cómo será aquella falsa religión, cómo ya es. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Versículo 4, 17:4, dice que será un sepulcro blanqueado. Es decir, estará interiormente corrompido, mientras que exteriormente será glorioso y espléndido. Claro. Porque es lo que nos muestra el capítulo 17, versículo 4. Claro. Es llamativo. O sea, ¿no? La imagen es de Es lo algo que lindo, vende. de algo bueno, Es pero lo que por vende. dentro, Exactamente, sepulcro blanqueado. Internamente va a estar podrido, interiormente corrompido, mientras que exteriormente será glorioso, será y eso es lo que se está espléndido. gestando hoy, ¿no? Porque lo que leíamos de Apocalipsis ya es cuando ya está y nosotros no vamos a estar, porque seremos arrebatados con el Señor. Pero es lo que se está gestando hoy, ¿no? Entonces, estas son las señales, como hablábamos hace un ratito, de lo que dice en el libro de Mateos, en el capítulo 24, ¿no? De que cuando veamos esas señales estemos atentos, de que prestemos atención porque está cerca la venida, ¿no? Pero no termina con esa característica que nos muestra el versículo 4, sino que también el versículo 6 nos enseña algo más, agrega algo más, otra verdad más, para que tengamos en cuenta lo que va a suceder, cómo se está preparando para la parte del ecumenismo. ¿Qué dice? Dice el 6 del capítulo 17 de Apocalipsis, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, ¿no? O sea que dice, la ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Sí. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 6? Que perseguirá a los santos de la época de la tribulación, por cierto. Ahora, el fundamento para tal sistema aparentemente tendrá que ser colocado antes que comience la tribulación, porque todo esto va preparándose, se está gestando, es decir, durante los años finales de la era de la iglesia, entendamos esto, la preparación muy probablemente incluirá tanto movimientos organizacionales hacia la unidad de la cristiandad, como también el predominio de doctrinas que grupos diversos puedan respaldar, porque esto tiene un respaldo para que todo esto suceda. Cómo se está gestando todo, ¿no? Uno ve, bueno, aún en este tiempo que estamos viviendo la cuarentena, que estamos ahí encerrados, vemos cosas a través de la internet y la gran red que uno hoy se comunica y ve cosas y le atraen e investiga por ahí también, ¿no? Cómo se van cumpliendo los tiempos, cómo se va cumpliendo la palabra para que la venida del Señor esté bien cerquita, ¿no? Bueno, todo esto vamos a vivir antes del rapto. Antes del rapto. Esto está bueno aclararlo, ¿no? Porque si alguno... Porque hasta aquí no hemos todavía entrado en el tema del rapto de la iglesia. No.
Es una preparación, hemos visto las características, el estilo de vida, la preparación de la iglesia ecuménica, cómo va a vivir en aquel momento, pero todo esto nos está llevando a un clímax y es exactamente el rapto de la iglesia. Convengamos también que dentro de la característica que habíamos dicho de la apostasía es que Jesucristo no va a venir a buscar a su iglesia, ¿no? Sí. Aquel que piensa en eso y estuvo en nuestra fe o tiene nuestra fe y dice yo no creo que Cristo venga, o cuándo va a venir, si demora tanto como leíamos que le decían a Pedro, viene pronto. Y dice que va a ser, ahora rapidísimo. El rapto de la iglesia. Hay un entendimiento moderno, por cierto, del rapto. Parece tener poco o ninguna conexión con el evento escatológico. Sin embargo, la palabra se aplica correctamente en ese evento. El rapto es un estado o experiencia de ser llevado a otro lugar. Es lo que es nuestro entendimiento según podemos captar de esta palabra. Es decir, el término proviene de la palabra latina raptio, que significa salir o arrebatar en relación con un éxtasis del espíritu o la remoción de un sitio a otro. En pocas palabras, significa ser llevado a otro lugar en espíritu o en cuerpo. Claro, y la explicación por ahí que veíamos en detalles de estos pasajes, ¿no? Arrebatar, ¿no? Agarrar algo rápido y llevarlo de un lado para el otro. Va a ser así, ¿no? Como un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ahora, el rapto de la iglesia significa el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. Qué lindo. Y ahí podemos ir nuevamente, por favor, a la palabra de Dios que tenemos allí a nuestra disposición en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. 4:17 de Primera de Tesalonicenses, que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para ver al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, esto lo vivió Felipe, ¿no es cierto? En otra parte, en Hechos, nos muestra cómo el Espíritu se llevó a Felipe de Cesarea de Gaza mejor dicho, y lo trajo a Cesarea. ¿Cómo claro, fue de Gaza llevado? a Cesarea, sí, fue arrebatado. Fue ¿no? arrebatado, fue llevado. Y eso es algo que necesitamos comprender, que es bíblico, Amén. que es divino, O sea, que va a ocurrir. Que va a ocurrir, que ya sucedió, ¿no? El ser trasladado de un lugar al otro. O en el caso de Enoc, también, que ¿no? fue sin ver O sea, muerte, Elías también su su cargo de catapulto, fuego, ¿no? exactamente. O sea, tenemos base bíblica para Sí. entender y respaldar de lo que estamos Pero no hablando, solamente eso, y esto podemos ver también para describir la experiencia de Pablo de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora vamos por favor para leer allí en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2 y 5. Allí también nos enseña algo muy lindo, 12, 2 y 5. Dice, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y El 5. y el 5 o hasta el 5. No, el 5. Y el 5 dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, ¿no? Qué importante, ¿no? Así que no puede haber ninguna duda, Roberto, de que la palabra se use también en este tiempo y que va a ocurrir con nosotros. Si usted me permite, mire, quería leerle justamente con el versículo 2, ¿no? Para poder cerrar un poco mejor esto del arrebatamiento, ¿no? Dice, el 2 decía: con un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no lo es dado al hombre expresar. De tal hombre, dice ahí
Pablo, ¿no? Me gloriaré de mí mismo, en nada me gloriaré sino en mis debilidades, ¿no? O sea, Pablo dando testimonio también, como habíamos nombrado, de Enoc, de Elías, de Felipe, ¿no? Y en el caso de él, que también fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? Al Es mismo decir, paraíso. Es decir, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, allí Pablo nos está mostrando la remoción real de personas de la tierra al cielo. Claro, claro, claro. Y nuestra gloriosa esperanza es que todos seamos arrebatados de esa manera. Pero lo triste es, volviendo a lo anterior, que va a suceder todo eso que hemos dicho en el inicio, antes de esto. Todo eso. Pero qué importante es que entendamos este misterio. No somos ignorantes. Prepárate en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, quisiéramos ver también los componentes del rapto. Y eso se encuentra allí, y te voy a pedir que puedas leer el mismo capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y fíjese el versículo 18 dice, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras, ¿no? De que Cristo viene por su iglesia. Versículo 6 puntualmente nos habla del regreso de Cristo. El 16. El regreso de Cristo. Ahora, dice que el mismo Señor regresará por su pueblo. Amén. Acompañado de toda la magnificencia que su presencia se merece. Tremendo. Habrá una voz de mando, según encontramos en esa descripción. No se dice si será emitida por el Señor o por algún arcángel. Y la trompeta de Dios llamará a los muertos, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Esa es la diferencia. En Cristo. Entonces, ¿a qué? A su resurrección. A la vez que proferirá, por cierto, una advertencia a aquellos que han rechazado a Cristo y han sido por ello excluidos del rapto. Entonces necesitamos prestar más atención a la advertencia del Señor, porque tenemos todo para no ignorar. Tenemos todo a nuestro favor para no quedarnos aquí en la tierra. Entonces, el versículo 6 nos está hablando del regreso de Cristo. Punto 2, también el versículo 16, nos habla de una resurrección. ¡Qué tremendo! En esta ocasión, solo serán los resucitados, los muertos, y vuelvan a anotar allí, marcando en Cristo. Eso es muy importante. Eso significa, Roberto, los que han creído desde el día de Pentecostés, porque aunque hubo creyentes antes de ese tiempo, ninguno de ellos fue puesto en Cristo. Claro, claro. No sé si me entendés. O sea, como, ¿Sí? como decíamos primero, dentro del lapso del tiempo que nosotros decíamos, de la primera venida del Señor hasta la segunda, todos los muertos en ese lapso, ¿sí? Los muertos en Cristo. En Cristo. Los muertos en Cristo serán levantados juntamente antes que los vivos sean transformados. Es una linda esperanza también, ¿no? Tremendo. Para aquellos que mueren en Cristo, saber que cuando Él venga, primero ellos serán transformados y nosotros seremos
Es decir, arrebatado. si tu hermano, tu padre, tu madre, un hermano de la iglesia, ellos partieron, vamos a usar este término, han muerto, pero han muerto en Cristo, significa que ellos serán levantados también por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si nosotros nos quedamos para el rapto aún, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Uno muestra aquí la palabra del Señor. Ahora, aquí hay algo, ¿no? Dice, los muertos en Cristo serán levantados juntamente antes que los vivos sean transformados. Amén. Pero ambos grupos experimentarán sus cambios respectivos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuántas preguntas vienen ahí, ¿no? Porque muchas veces como creyente nos ha tocado por ahí compartir con alguien, ¿no? ¿Y cómo será, no? ¿Cómo será ese momento? ¿Cómo será, dice, cuerpos glorificados? ¿Cómo seremos como Él? Lo importante es esa esperanza, lo importante de que Él va a venir. Y quiero lo que busca el Señor, y como nosotros buscamos hoy, que todo esto se imprima en el espíritu de todo cristiano. Justamente es el motivo de esto. Vamos a un pasaje más, por favor. ¿Cómo no? ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, y mire lo que dice allí, qué lindo que es. Algo también para saber, por cierto, ¿no? Dice Primera de Corintios, para aquellos que están anotando, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Qué lindo, ¿no? Ahora, hay algo muy importante. Hablando aquí del mismo evento. Sí. Siempre hablando, por cierto, de los componentes del rapto, la resurrección, lo que hemos visto allí, 4, 13 al 18. Amén. Pero Corintios puntualmente nos habla de un momento. Es decir, todo el procedimiento será instantáneo, sí, no gradual. Y eso es bueno también entenderlo, ¿no es cierto? Sí. La palabra que nos muestra aquí para momento es la palabra de la cual proviene el término átomo, por cierto, ¿no? Debido a que cuando se descubrió el átomo, según la investigación, se pensó que era indivisible, fue nombrado átomo. Aunque frecuentemente el átomo fue dividido, la palabra retiene su significado de indivisible. Es decir, la resurrección de los muertos y el traslado de los vivientes ocurrirá en un momento invisible de tiempo. No se puede dividir. Sí, es un abrir y cerrar de ojos. Sí. Es como solemos ver en algunas películas, ¿no? Que el que va empujando el changuito del bebé, el momento del bebé desaparece y se... no sé si justamente hay una película, hace poco vi una que se llama Dejados Atrás, ¿no? Sí. Justamente tenemos que estar enseguidos para no quedar atrás. Para tener una idea, el momento no va a ser gradual. Y con todos los elementos de tecnología que hay hoy, esa película está bien, ¿no? Sí. Dice, estaban discutiendo la madre con la hija, ¿no? Caminando así por la calle en una ciudad de ahí de Estados Unidos, que la película es de ahí. Entonces, en un momento, la joven que no tenía a Cristo y su madre oraba por él si existía, es arrebatada. Y vemos que queda la ropa, que empieza a haber choques, un movimiento de gente, gritos, ¿no? Y ella queda sorprendida porque su madre había sido arrebatada. Sí. Fue un abrir y cerrar de ojos. 17 puntualmente de un rapto. Hablando estrictamente, solo los entes vivos serán raptados. Eso también tengámoslo en cuenta, ¿no? Aunque el creyente muerto resucita y el creyente vivo es arrebatado. Aunque usamos el término para describir todo lo que ocurre en ese tiempo, por cierto, ¿no? Esto significa que serán elevados a la presencia del Señor sin tener que experimentar la muerte física. Aleluya. Gloria a Dios, ¿no? Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza nuestra.
Es decir, vamos a la iglesia no por la prosperidad, porque la prosperidad va y viene. Dios prospera, por cierto, sin ir en detalles, sin ir en detalles. No, pero estamos hablando de lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. El versículo 17 también nos habla de una reunión. La reunión será con el Señor y con los amados que han muerto. La iglesia. La iglesia. En Cristo. Siempre. Bien aclarado. Sí. Y como otro punto, también es una noticia tranquilizadora. El versículo 18, lo que vos volviste a releer, habla de una verdad. La verdad del rapto, que nos habla el versículo 18, a la vez nos da consuelo y nos anima, puesto que la palabra tiene dos significados, por cierto. Y ya vamos a ir un poco a ver esos significados. Ahora veamos las descripciones de Pablo del rapto, tanto en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Ya estamos terminando. Entonces, para que podamos entender un poco más. Bueno, para aquellos que están anotando, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, porque se tocará la trompeta y los serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. ¿Dónde está la muerte, oh tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, Señor, no es en vano. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué importante. Tanto esos versículos como en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, nos dan apoyo alguno al punto de vista de un rapto parcial. No dan. No dan. El rapto va a ser completo. No dan Toda apoyo. No dan apoyo alguno al punto de vista de un rapto parcial. ¿Por qué? Es bueno aclararlo porque esto nos ayuda, justamente como hay ciertas doctrinas que dicen que va a ser parcial, es bueno aclararlo que no hay base bíblica para esto, de que va a ser parcial. Sí. El rapto va a ser total. El Señor va a raptar, o sea, va a arrebatar, se va a llevar a su iglesia. Porque hay una mala concepción, o una concepción, quito la palabra, hay una cosa que enseña que únicamente los creyentes espirituales serán raptados en varias ocasiones durante el periodo de la tribulación, y eso es antibíblico. Por eso es bueno aclararlo, ¿no? Eso es antibíblico. De una sola vez. Va a ser en un momento. Todos seremos arrebatados. Todos la iglesia, ¿no? Todo lo que están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Quienes no estén practicando lo que hemos leído principalmente, porque pueden estar en la iglesia también y ser apóstatas. No creer, desmentir la verdad bíblica. Puede ocurrir. Uno puede decir, pero puede ser. Sí, porque Juan dice que el anticristo está entre nosotros. Ya está. Todo aquel que ir a su detalle, que eso lo vamos a ver ¿sí? más adelante. Sí. Pablo afirma claramente que todos seremos transformados en esa ocasión, y él escribió esas palabras a los corintios, muchos de los cuales difícilmente pudieran llamarse espirituales, porque si vamos a la historia de los corintios, dejaba mucho que desear. Es verdad. Entonces, justamente, ¿no? Es algo muy importante. Iglesia, pueblo de Dios, comunidad de fe, Jesucristo nuestra esperanza.
Es muy importante que atendamos con más atención nuestra vocación, nuestro llamado, nuestro tiempo que tenemos en Cristo Jesús. Esto va a ocurrir. No sé cuándo, ni qué día, ni qué hora. No lo sé. Pero preparémonos. Tal vez no seamos raptados porque tal vez vamos a morir antes. Claro. Pero fuese de una Qué buena manera esperanza, ¿no? u otra, entonces sigamos adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero dar algunos anuncios más y luego ya queremos orar por tu necesidad esta noche. Entonces, vamos a... En el nombre de Jesucristo es un tiempo que Dios nos permite para estar en nuestro refugio, que nuestra casa, para buscar de Él, para llenarnos la mente de la palabra de Dios, fortalecernos y para que haya un antes y un después cuando termine esta cuarentena, dediquemos el Evangelio. Orar por tu necesidad en esta noche, no queremos ir sin antes orar. Padre, en esta hora venimos a ti creyendo en el poder de tu fuerza y declaramos que toda esta palabra tiene fiel cumplimiento, Señor, sobre lo tuyo, porque es para lo tuyo, Señor. Señor, te ruego por las necesidades de mis hermanos. Te ruego, Señor, por la economía, por la finanza, por su familia. Señor, pon tu mano sobre ellos, bendecilos, Padre. Suple su necesidad. Guardalo, Señor, en el nombre de Jesús, de todo contagio. Padre, te pedimos por los médicos, por quienes se exponen, Señor, por cuidar la salud de otro. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre los hermanos que estén allí en Colombia, que estén allí en Europa, en América. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tú los bendigas en Jesús. Gracias, Señor, te damos ahora. Amén, amén. Un gustazo, Dios los bendiga mucho. Gracias, un abrazo, nos vemos prontamente. Bendiciones para todos.